Hola a todos, mi nombre es Andrea y el día de hoy voy a entrevistar a Juan Verde Soto, un docente de educación básica, para hablar acerca de la educación y cómo ha cambiado esta durante la pandemia. Comencemos con la entrevista. Juan, ¿considera que la educación virtual sí puede alcanzar los mismos objetivos educativos que la educación presencial? Saludos cordiales. La educación virtual puede alcanzar los mismos objetivos que la educación presencial siempre y cuando el Ministerio de Educación haya diseñado un verdadero modelo educativo acorde con esta nueva tecnología que tenemos hoy. Pero en los actuales momentos, por la grave situación económica que atraviesa el país y la mayoría de hogares de la educación pública ecuatoriana, yo considero de que no estamos en capacidad de alcanzar los mismos objetivos que la educación presencial. Siempre será el docente el eje principal en el hecho educativo, más aún en una realidad tan variable como es la ecuatoriana. Esta desventaja sí es un obstáculo para alcanzar los objetivos. Así es. Segunda pregunta. ¿Crees que el Ministerio de Educación manejó correctamente el paso de la educación presencial a la educación virtual? ¿De qué forma les ha ayudado el Ministerio? Bueno, yo considero que el Ministerio de Educación jamás pensó que se iba a dar una situación educativa tan conflictiva como la que se dio a raíz de esta epidemia a nivel mundial. El Ministerio de Educación jamás pensó en una propuesta virtual. Por lo tanto, a los docentes nos hemos visto en la obligación, con el fin de cumplir con nuestro trabajo, de transformar nuestro hogar, nuestras casas, en un salón de educación de golpe porrazo. Tratamos de adaptar y de adaptarnos a una nueva propuesta virtual en la cual la mayoría de docentes prácticamente hemos sido novatos y hemos ido aprendiendo a lo largo de estos 3 meses. Entonces, ¿todo lo que informa el Ministerio de Educación corresponde o no a la realidad? El Ministerio de Educación cumple simplemente con un afán publicitario de hacer creer a la población ecuatoriana de que ha cumplido con su objetivo de educar a la sociedad, al 1.800.000 niños que están especialmente en el ciclo Sierra y Amazonía, pero no es así. El Ministerio de Educación está consciente de que le faltan todos los recursos económicos, todos los recursos tecnológicos, los recursos académicos para verdaderamente tener un planteamiento de educación virtual. ¿Cuáles son los desafíos que tienen los estudiantes de educación básica para estudiar en esta modalidad virtual? El principal desafío que tienen los niños de educación básica, en su gran mayoría, es tener una persona que verdaderamente les realice el acompañamiento pedagógico, la ayuda, la orientación, el acceso a algunos recursos tecnológicos como son usar el sistema de PowerPoint, poder navegar correctamente en el Internet. Entonces el niño, cuando siente esta ausencia, se siente desvalido. Puede tener, sí, acceso a Internet, pero quizás no tiene una persona que verdaderamente le oriente en lo que se necesita en cuanto a contenidos, en cuanto a alcanzar las destrezas necesarias, en cuanto a dilucidar las incógnitas que él tenga, porque quizás en su gran mayoría los padres de familia de nuestra sociedad son personas que no han terminado la educación que anteriormente llamábamos primaria. Entonces es como los niños también son novatos en este proceso de la educación virtual. Sí, lo que podemos decir es que los niños manejan algunas plataformas, pero de forma muy general, como es el WhatsApp, el YouTube, algunas situaciones que son intrascendentes para alcanzar verdaderamente los objetivos formadores, conductuales y educativos que tenemos que hacer dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo han tenido que enfrentar los docentes el cambio de modalidad a la educación virtual? ¿Cree que los docentes estuvieron preparados para pasar este tipo de educación?
Bien, la mayoría de docentes yo considero de que no hemos estado preparados para pasar a un sistema de educación virtual. Si bien es cierto, en el país existen instituciones particulares como el programa IRFEIAL, Fe y Alegría, que durante más o menos 40 años han diseñado un sistema de educación virtual, o como la Universidad Particular de Loja, que tiene una gran trayectoria en este sistema, pero nosotros no hemos tenido jamás una propuesta ni el apoyo de otras entidades para hacer el paso de la educación presencial a la educación virtual. Por lo tanto, yo considero de que estamos todavía en camino de aprender para poder llegar verdaderamente a la gran mayoría de la población de educación general básica en el sistema educativo nacional. Es decir, al menos los docentes en educación básica, educación primaria, ellos no tienen esta práctica con este uso de tecnologías. Quizá ese es el principal reto. Así es, no tenemos el uso de tecnologías. Han existido en el mes de abril, han existido una serie de propuestas, tanto de instituciones del Estado como de instituciones particulares o no gubernamentales, que han lanzado cursos ofertando capacitaciones muy rápidas que en el fondo no tienen verdaderamente una orientación para que el docente pueda diseñar un sistema de educación virtual. Si bien el docente puede tener los recursos para el sistema de educación virtual, pero no tienen los recursos los alumnos, no sabemos todavía cómo llegar y hacernos comprender con nuestros estudiantes en la distancia. Ahora, ¿cómo han respondido los padres de familia a este cambio de modalidad? Los padres de familia han respondido, en mi opinión, con asombro, con admiración, porque también depende mucho esa aptitud que tuvieron cuando estuvieron presentes en las escuelas. Entonces podemos decir que quienes siempre se preocuparon de trabajar con sus hijos en la realización de tareas en sus casas, también han respondido positivamente a este nuevo cambio. Pero también han existido padres de familia que no le han dado la importancia cabal, quizás por interpretar mal las comunicaciones que se han hecho públicas del Ministerio de Educación. Entonces ellos han tenido la costumbre o han mantenido esa ideología de decir: mi hijo va a pasar de año. Pero ¿cómo va a pasar de año? ¿En qué condiciones va a pasar de año? Cuando entren al nuevo año lectivo van a existir una gran cantidad de vacíos, de lagunas que los niños tendrán, en mi opinión, que nivelarse para poder estar en un nuevo año lectivo. No hay que olvidar que la educación es una responsabilidad también de los padres de familia y es importante también este acompañamiento para que, como se dijo, no se tengan estos vacíos en los estudiantes que dificulte el acceso al próximo año. Finalmente, ¿qué se debería aprender sobre esta situación de confinamiento con respecto a la educación? ¿Cuáles son los principales retos que tiene nuestro país para aplicar esta educación virtual? Yo considero que el principal reto que enfrenta el Estado ecuatoriano, en este caso el Ministerio de Educación, es primero diseñar todo un sistema de educación virtual, es decir, nuevos textos, un nuevo currículo, nuevas herramientas en lo que tiene relación con los docentes y en lo que tiene relación con los padres de familia, dar todas las verdaderas facilidades. Me refiero exclusivamente a dotar el servicio de internet en un plan básico que pueda llegar a todos los rincones del país y no escuchar con mucho dolor, como se ha escuchado por los medios de comunicación, que han existido estudiantes que han tenido que subirse a los árboles para poder captar la señal de internet. Por lo tanto, el Ministerio de Telecomunicaciones tiene que poner los pies en la tierra y dar todas las facilidades en un sistema de internet público con acceso económico para que los estudiantes puedan tener derecho a esta nueva educación, de seguir dándose esta situación de confinamiento en el país, o en su defecto en las comunidades rurales, en las parroquias rurales, donde exista una situación de salud segura,
tendrá que volver los docentes a realizar su trabajo como siempre lo hemos hecho. Entonces, el primer triunfo que ya hemos tenido con esta situación sanitaria y educativa es el hecho de que los docentes han sobrellevado diferentes dificultades para llegar de cualquier forma con sus estudiantes y seguir comunicándose con ellos para que de esta manera no pierdan la educación. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otro video. Gracias a ustedes. Que pasen bien.